Por favor, Filipenses 1, del 19 al 25. Filipenses 1, del 19 al 25. Dice: porque sé por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Está Pablo hablando sobre su estatus en ese momento de estando preso y esperando que sea liberado. Dice el 20: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Qué palabras de Pablo, ¿no? Prácticamente está diciendo, no importa qué vaya a hacer de mí, Dios no va a dejar que sea avergonzado y Él va a ser magnificado. Y dice el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, estaba en indecisión, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Damos gracias al Señor por su palabra y porque Él trae entendimiento y un espíritu de revelación a nuestros corazones. Y esta mañana vamos a hablar de esto que habla Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Y sentándonos en ese versículo 21, a veces el vivir en Cristo, no sé, consideraba qué tanto lo alcanzamos a entender por completo, qué tanto lo alcanzamos a comprender, o literalmente qué tanto lo alcanzamos a vivir en plenitud y completamente. Viendo algunas otras traducciones, muchas traducciones traducen tal cual como está. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La Nueva Traducción Viviente dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Aquí en la Nueva Traducción Viviente nos dice, no es suficiente vivir por vivir. Si voy a vivir, va a ser para vivir para Cristo. La Dios habla hoy, dice, porque para mí seguir viviendo es Cristo, como motivo, como objetivo, como razón, y morir una ganancia. Palabra de Dios para todos dice, porque para mí vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. Una versión que se llama La Palabra dice, porque Cristo es la razón de mi vida y la muerte, por tanto, me resulta una ganancia. Y traducción del lenguaje actual dice, si vivo, quiero serlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En todas las traducciones podemos entender un poquito más amplio ese concepto de vivir para Cristo, que sería no solamente vivir por vivir o vivir sin razón, sino vivir con el motivo de Cristo, vivir para servir a Cristo, y la razón de la vida sería Cristo. De forma que si por este vivir tengo que morir, pues dice Pablo, pues bien recibido. En el Salmo 73, 28, dice, pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vivir en Cristo es lo mejor que podemos tener, lo más que podemos anhelar, lo más que podemos desear y lo mejor que podemos experimentar. No hay cualquier cosa en el mundo creado que pueda compararse a vivir la vida de Cristo, a tener la vida de Cristo.
Y yo definiría o preguntaría esto. ¿Qué es la vida en Cristo? ¿Cómo se vive? Y ahí analízalo un momento en tu mente, en tu corazón, medítalo. ¿Qué sería vivir en Cristo? ¿Por qué Pablo llegó a este punto? Yo decía hasta cierto punto extremista, de decir, si voy a vivir, es para Cristo. O sea, no hay otra cosa que me pueda hacer cambiar de parecer. No hay una cosa que pueda comparar. Es más, no hay cosa con la cual me puedan comprar para cambiar de idea. Y si tengo que morir por esta convicción, por esta fe, por esta vida, pues hasta salgo ganando. Y Pablo no lo ve como una pérdida, lo ve como una ganancia. Inclusive dice, estoy en entredicho, estoy en la indecisión, porque si muero, pues estoy con él. Pero quedarme, pues también me gusta estar sirviendo, o sea, tener una vida en Cristo. Estoy viviendo una vida en plenitud. Y es para provecho de ustedes, porque les sigo compartiendo. Obviamente Pablo es un apasionado por compartir la palabra, ¿no? De hacer que más y más almas sean convertidas a Cristo Jesús. Por eso el salmista David dice, el acercarme a Dios es el bien. Por ahí hay un canto de Conquistando Fronteras que dice, el conocerte a ti es el bien. Y le das una repetición con algunas frases más, en un cántico nuevo. Pero y cuando yo escuché este canto decía, ¿cuánta verdad? ¿Qué cosa puede haber mejor que conocer a Cristo? Y conocer a Dios es el bien. ¿Qué es el bien? Lo mejor. ¿Cómo defines bien, Santi? Algo que es bueno, que es correcto. Algo que es bueno, que es correcto, Denise. Algo que me beneficia. Algo que me beneficia, Charlie. Bien, algo que me va a traer para es que bien es lo mismo, ¿verdad? Que no sea un pleonasmo, ¿verdad? Ajá, sí, algo que te trae una ganancia, un beneficio. Sí, sí, literalmente es algo que nos beneficia, algo que nos es bueno en sí mismo, valga la redundancia. ¿Qué es bueno? Pues algo que me edifica, algo que me hace crecer, algo que me ayuda, algo que me alimenta, algo que me sostiene. Y si nos vamos a una profundidad, algo que me va a crear una perfección. Y si nos vamos a esa profundidad de todas las cosas en plenitud que Dios nos da, es tener la plenitud de Cristo en nosotros. El bien, la justicia, la bondad, la misericordia, es Cristo en nosotros, literalmente. Pero bueno, vamos a tratar de entender un poquito a qué se refiere Pablo con este vivir en Cristo y cómo lo vamos a ver en su vida misma. Dice en Filipenses 4, 11 al 13, si vamos por favor, voy a dar 5 segundos, si van 4. Ah, es cierto. Filipenses 4, 11 al 13, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta parte final de Pablo en Filipenses, creo que por ahí tiene un título por ahí, regocijados en el Señor, en uno de los títulos que le ponen luego ahí en el último. ¿Qué título tiene por ahí si desaparece? El mío está gratitud por la ayuda recibida. Ajá. Tú tienes Si no mal recuerdo, por ahí, versos anteriores viene estar siempre gozosos, ¿no? O más adelante, pues, versos antes o después. Pero la carta de los Filipenses es una carta de gozo. Y la pregunta es, ¿cómo puede estar Pablo gozoso si está preso? ¿Cómo puede estar Pablo certero, vivificado, firme, impurto, sin problema de morir o vivir en la cárcel, estando en la cárcel? Cualquiera que me metieran en la cárcel, ¿qué sensación tendríamos nosotros hoy si fuéramos metidos a la cárcel? Justo o injustamente, ¿no? ¿Por qué estaremos gozosos? Estaremos, ¡ay! ¡Wow! Spa privado. No. Inclusive hoy las circunstancias de ir a la cárcel, simplemente por el hecho de entrar, te expone un riesgo, ¿no? Que te cobren con cuerpo mático,
a que te golpeen, a que te pasen fila india, a que te empiecen a extorsionar, a que te hagan bullying, etcétera. O sea, no es una situación sencilla y buena. Inclusive las condiciones de la cárcel no van a ser las mejores. No vas a tener una cama como las que tenemos en nuestras casas para descansar. Ni siquiera vamos a tener una cobija, ni una almohadita. El baño lo vas a tener ahí al lado. Y si es un cuarto de 2x2 y están metidos 6 ahí, pues no va a estar padre, ¿no? Y luego si no tiene ventilación, imagínate, ¿no? Y luego si está el cuate mugroso, cochino, inmundo, ¿no? Imagínense la situación. Pues en medio de eso, Pablo estaba gozoso. Seguramente Pablo no estaba en la celda de hasta arriba. Inclusive Pedro describe en Hechos describe que Pedro y Pablo y Silas fueron llevados no, Pedro fue el que fue liberado también, que fue llevado a la cárcel más profunda, ¿no? A la oscura y encadenado, de forma que cuando se abren las puertas, el carcelero dice, ya, mi vida está de por medio, porque estando en la última celda, se escapó. ¿Quién se metió a sacarlo? ¿Quién se metió Fue un ángel, y cuando prenden luz, espérate, no te mates, aquí estamos, aguanta, ¿no? Bueno, Pablo fue llevado literalmente fuera, Pablo y Silas, ahí, espérate, ¿no? O sea, no estaban en las mejores condiciones. Y ahí Pablo, ¿qué estaba haciendo? Dice Hechos, con Silas, estaban alabando a Dios. Y por ahí un canto viejito, no se lo recuerdan. Yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz, si me falta la voz. Yo alabo con los pies, si te me faltan los pies, yo te alabo con las palmas, si me faltan las palmas, yo te alabo con la mente, creo. Y si me falta la mente es que ya me fui con Dios, ¿no? Va describiendo la canción la pérdida de partes del cuerpo, de forma que no hay límite para alabar a Dios. Pablo no vivía en la opulencia, Pablo no vivía ricamente, y es más, si Pablo tenía de ejemplo al Señor Jesús, el Señor Jesús decía, el Hijo de Hombre no tiene ni siquiera dónde reposar la cabeza, pero nunca le hizo falta nada a Jesús. ¿Cómo está eso? ¿No? Y Jesús no buscaba las riquezas, pero seguramente tenían abundancia, o a veces estaban justos. ¿Qué tenemos para comer? Denle de comer a esas 5,000 personas. No, pues 5 panes y 2 peces. Jesús se preocupó en ese momento. Ay, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, 5 entre 12, pues un poquito menos de la mitad para cada quien, ¿no? Y ahí los demás a ver cómo le hacen. Y 2 peces, no, pues divide, todos tienen pez. Pues sí, bueno, nos va a tocar de cuartito, ¿no? No. Dice Jesús, tráiganlo acá. Y habiendo dado gracias, lo repartió y vino el milagro, ¿no? Yo no me imagino a los apóstoles llevando las canastas de repente, no sé si eran profundas, y que metían la mano y sacaban, y sacaban, y sacaban, y sacaban, o de repente se llenaron y se agarren, ¿no? Y agarraban, y agarraban, y agarraban, y no se acababa, ¿no? Y todavía dice que lo que sobró juntaron 12 cestas o 7 cestas. Pablo no vivía en la opulencia. Pablo, tampoco quiero decir que vivía al día, pero dice Pablo llegó a un punto en que lo material pasaba a segundo término. Y si tenía que ayunar forzosamente, pues no ayunaba, ¿no? Y si tenía banquete, comía abundantemente, inclusive yo creo que si tenía abundancia, no era así de, ay, ahorita que hay para comer, voy a comer los de 3 días que no he comido. No, hasta en eso Pablo era sabio en comer, hasta satisfacerse. En todo, Pablo tenía la capacidad de hacer y resolver por Cristo, que lo hacía fuerte. Este último pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no habla de cosas, habla de acciones. Todo lo puedo hacer. No tengo comida, me puedo poner a trabajar y produzco. Tengo que compartir, pues voy a las personas y lo hago.
tengo que orar por un enfermo, oro por el enfermo para que sane. No habla de cosas, habla de acciones. Todo lo puedo hacer en Cristo, todo lo puedo soportar en Cristo porque me fortalece. De todo puedo comer porque Cristo me fortalece. De todo puedo ir porque Cristo me fortalece. ¿Qué más nos hablan las cartas de Pablo? En 2 de Corintios 12, del 5 al 10, que es otro de los pasajes que nos hablan de la vida cristiana. 2 de Corintios 12, del 5 al 10 dice: del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí. Pablo está en un contexto anterior, está hablando que conoció a un hombre que fue arrebatado y que tuvo revelación, y después dice, pues, fui yo, ¿no? Les hablaba en tercera persona, pero fui yo. Pero me tendría para gloriarme, para jactarme, para decir, yo fui llevado. Sí, sí lo podría hacer. Tendría por qué hacerlo porque no estoy hablando sin hablar. Estoy hablando de una experiencia que tuve. Pero no lo voy a hacer para que ustedes no digan, Pablo bien creído, ¿no? Como ya fue arrebatado y tuvo visiones, pues ya se cree más, ¿no? Y dice el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, esto es, que tuviera orgullo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me bofetee, para que lo bofetee. O sea, no era cariñito. Una bofetada, recordarán a las grandes actrices en las telenovelas. Yo recuerdo una cachetada de Victoria Rufo en alguna comedia que, ¿no? Y algunas otras, ¿no? De Tati Cantoral, la Cynthia Clitbo, que eran las malas en alguna época, y se aventaban que literalmente, y no era ficticio, era real, que decían, oye, pues aguanta la cachetada, ¿no? Y no se escuchaba se escuchaba que hasta el otro, hasta a mí me dolió. Bueno, Pablo era de esta manera, dice, abofeteado, para que no se enalteciera en sobremanera, dice el verso 7. Y el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Era una constante recordatorio de Satanás. No recuerdo en qué acción o película, o a lo mejor hacen ejercicios, te ponen una carga, pero si te mueves tantito, o en esas trampas, ¿no? De que amarran a una persona y está una cuerda con una pistola en la puerta. Entonces, si alguien abre la puerta, el cable está tan corto que automáticamente se dispara, ¿no? De esta forma, Pablo, yo me imagino que estaba a cualquier momento de soberbia, venía la cachetada, ¿no? El golpe. Dice que lo pidió 3 veces al Señor que le fuera quitado de mí. Y el verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, tienes lo mejor, que te sea suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, me se jactaba en que, y dice lo siguiente, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En mis debilidades, el poder de Cristo se asienta sobre mí y viene, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en el verso anterior decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Que cuando era débil, era cuando más podía salir el potencial que tenía en Cristo Jesús para manifestar a los demás. Fíjate, no era en el mejor entrenamiento. ¿Cuál sería el mejor entrenamiento tú que estás en box, Santi? ¿Cuál es el mejor entrenamiento? ¿El que nada más corres una vuelta a la cancha? ¿O el que el maestro te exige 5 vueltas y 100 abdominales y 100 sentadillas? Oye, pero es la más pesada y más cansado, sí.
es donde sacas lo mejor de ti. Cuando dicen, si haces un ejercicio y no te duele, no te está produciendo efecto. Te tiene que doler para que entonces en tu cuerpo hay un efecto de fortalecimiento. Yo recuerdo cuando entrenaba vóley, que nos ponían a subir las gradas, ¿no? Entonces subía las gradas, pues de escaloncito, pues era padre. Pero después te decía, no, vaya, no subas por las escaleras, sube por la grada, y era como 60 centímetros. Y súbelo corriendo, entonces pie tras pie, ¿no? Y bajabas. Ahora súbelo brincando en 2 pies. Ahí vas. Ahora súbelo brincando en un pie y después en otro pie. Y después súbelo de ranita. Esa de que te agachas hasta abajo y... Bueno, terminábamos, salíamos todos temblorosos del entrenamiento y el otro día todo te dolía. Pero cuando veías el resultado del ejercicio, pues de repente ya brincabas más, ¿no? O ya te cansabas menos. En tu caso, Santi, por ejemplo, del box, ¿cuántas veces te han hecho el ejercicio de pegarte en el estómago para fortalecerlo? Varias. ¿Y duele? Bastante. Entonces, Pablo, en las situaciones que vivía, lo que para todos podía ser cosas en contra, dice Pablo, en debilidades. Pablo, ¿en qué podía ser débil? En frustraciones, a lo mejor, en que a lo mejor los demás no hacían las cosas como él quería, en que a lo mejor no entendían cuando él explicaba, en que a lo mejor les decía, ay, tengo que ir a tal lugar y tengo que hacer el viaje de noche, me voy a cansar. Lo hacía. En afrentas. ¿Qué es afrenta, Charlie? Afrenta es ay, Que se te pongan en contra. ajá, sí, Enfrentar, de que te hagan contender. el contender, ¿no? En necesidades. Oye, pues tengo que ir para allá, pero no tengo dinero, no llevo muda de ropa, o sale la iglesia aquí necesitada y si me voy, pues me preocupo porque se van a quedar con hambre, ¿no? Dicen persecuciones. ¿Pablo era perseguido? Claro. Los soldados estaban ahí nomás dispuestos a ver qué hacían, ¿no? O Pablo luego se tenía que mover porque, oye, ya vienen los soldados por ti, pues muévete a la otra ciudad, ¿no? Y en angustias, Pablo sentía angustias. La angustia es natural del ser humano. Sí, en cierta manera es normal. El problema es que vivas en angustia, pero que sientes angustia no es problema. Es como una parte natural de sentir miedo, ¿no? Si alguien te espanta o vas caminando en el bosque y de repente sale una serpiente, pues ¿cuál es tu reacción inmediata? ¡Ah! Sí. ¿No? Sí. O si alguien te espanta, ¡ah! ¿No? Para el mundo y aún para nuestra propia mente, pudiéramos estar viviendo en circunstancias en contra. Pero cuando estamos viviendo en Cristo, estas cosas no son para mal, sino para bien. ¿Por qué? Porque nos fuerzan a buscar de Dios y vivir en su gracia. Por eso dice, bástate mi gracia, que mi gracia te sea suficiente. No importa lo que padezcas, ya tienes salvación. De ahí que Pablo cuando dice, el morir es ganancia, eso es porque entendía perfectamente el estar bajo la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, del cual Pablo dice, yo no sé por qué Dios no me escogió a mí, si yo era el peor de todos, ¿no? Pero Dios me llamó con un propósito, y lo vemos cuando Dios le habla a Ananías y le dice, oye, voy a orar por Pablo. Señor, ¿de veras quieres que vaya por Pablo? ¿El de Tarso? ¿El perseguidor de la iglesia? ¿El que nos está azotando? ¿El que saca de sus casas arrastrando a las personas? Sí, porque instrumento me es Hace unos días platicaba con mi hijo algunas cosas y yo le decía, llegamos a la conclusión de que para la obra que tenía que llevarse a cabo, definitivamente tenía que ser una persona como Pablo. ¿Por qué no fue un Pedro? Porque Pedro era un pescador, y si era pescador era porque en la ley no la armaba mucho, ¿no? En el conocimiento de la ley, pues no era un letrado, ¿no? Tenía que ser un Pablo
que ya tenía conocimiento de toda la ley, para que al recibir la gracia, perfectamente entendiera a todo lo que había detrás de la palabra, todas las sombras, para traer luz. Tenía que ser una persona con el carácter de Pablo. Ajá. Tenía que ser una persona con la sensibilidad de Pablo. Y si no era Pablo, iba a ser el mismo modelo, a lo mejor con otro nombre, con Tito, con Timoteo, no sé. Veamos esto. Jesús, ¿a quién enseñó a Jesús? ¿Quién enseñó a Jesús la ley de Dios? De forma que cuando fue a su examen a los 12 años ante los fariseos, los fariseos estaban asombrados de Jesús. Tus papás. Sus papás. Y literalmente la responsabilidad caía en José. De forma que los fariseos, cuando hacían ese tipo de examen, no era para medir sus conocimientos, ¿no? Sino era buscando una falla en él. Si me explico la intención del corazón, no era ver cuánto sabes, sino voy a destruirte, ¿no? Voy a buscar mostrar tu ignorancia, ¿no? Entonces, platicaba con David no era 2 más 2, ¿no? Sino era un corredor iba a las 6 de la mañana corriendo de norte a sur y dio una vuelta. ¿A qué velocidad iba, no? Y tú decías, ¡ay! Tengo el conocimiento, pero ¿cómo lo? Bueno, así era el examen. Si entendemos que quien enseñó a Jesús fueron sus padres, cuando Jesús fue ascendido, ¿quién se quedó de pastor en la iglesia de Jerusalén? Santiago. ¿Y cuál Santiago? El hermano de Jesús. ¿Por qué fue él? ¿Y por qué no fue uno de los apóstoles? ¿Por qué fue Santiago, el hermano de Jesús, el que era el pastor en la iglesia? Porque conocía la ley, conocía la palabra, estaba educado. Y no porque los demás apóstoles no lo fueran, pero tenían una asignación diferente. De la misma manera, Pablo tenía que ser un Pablo, con todas sus características para compartir lo que vivió. Pablo viene a ser el ejemplo para nosotros de cómo vivir una vida en Cristo. En el extremo o en la plenitud de todas las cosas. Pablo pasó por todo. Y Pablo nos enseña que las cosas adversas nos ayudan para bien. Y no hablaba de dientes para afuera. Él lo vivió. Dice Romanos 8:31. Conocemos este pasaje, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si dio a su Hijo, lo demás para Dios dárnoslo es nada, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas ahora el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Pablo aventó esas palabras nomás ahí al aire? No, lo dijo porque por conocimiento de causa sabía que esas cosas ya las había vivido y no habían logrado apartarlo del amor en Cristo, de permanecer en Cristo. Y el verso 37 dice, antes en todas esas cosas somos más que vencedores, muy, muy en la línea de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo lo que está diciendo, en base a lo que ya experimenté, puedo confirmar y afirmar y asentar que si estas cosas que son las que vivimos aquí, si no me han apartado de Cristo, ni aun las cosas creadas me van a apartar, porque de lo que habla después, la muerte todavía no la había vivido, pero sabía que el morir era Cristo.
su vida la estaba viviendo en él. Los ángeles, pues le servían porque Dios lo mandaba, dice que son ángeles, los ángeles son ministros de Dios con nosotros. Principados y potestades, ni aun las tinieblas se pueden levantar en nuestra contra, ni el presente. Mucha gente se preocupa por el hoy. ¿Qué voy a hacer hoy? Y si no tengo hoy, ¿qué voy a hacer mañana? Muchos se preocupan por el mañana. Y si mañana no tengo, y está el chiste, ¿no? La señora que vende aguacates, ¿no? Los montoncitos de 4 aguacates. ¿Cuánto el montoncito de aguacates? 20 pesos, 4 aguacates. Y tenía como 10. Oiga, me voy a llevar los 10 paquetes. No, no le puedo vender todos. Sino que voy a vender mañana. Su preocupación en el mañana era, mañana no voy a tener que vender. ¿Qué pensamiento tan ilógico, ¿no? Si esos 10 montoncitos de 20 pesos le iba a dar 200 pesos, lo mismo era venderlos hoy, a vender 5 hoy o 5 mañana, iba a tener los 200 pesos. Simplemente lo iba a tener antes para mañana volverse a surtir. ¿Qué pensamiento tan ilógico de qué voy a vender mañana? Dice la palabra, cada día trae su propio afán. Preocúpate por hoy hacer lo que tienes que hacer, lo que está en tus manos hacer. Mañana será otro día. Y si tú estás pensando en las circunstancias de mañana, ni siquiera las conoces. Mañana me voy a ir a correr y resulta que mañana amanece y está lloviendo. ¿No? Y todo tu plan ya se cayó. Mañana cuando me levante voy a desayunar unos tamales y resulta que mañana amaneces con el estómago enfermo, ¿no? Con vómito. Ya no comiste tamales. El día a día va de acuerdo a las circunstancias que el día trae. Mientras hagas lo mejor cada día en el Señor. Entonces dice al final Pablo, ninguna cosa creada me podrá separar del amor en Cristo. Dice la palabra que Jesús enseñaba y que la gente le reconocía, decía, porque habla como quien tiene autoridad. Jesús no hablaba por hablar, hablaba con la autoridad de, lo he vivido, ayer lo platicamos, no podemos compartir de algo que no hayamos vivido, hablamos de lo que hemos vivido. Si Jesús puso el ejemplo para hablar con autoridad, Pablo nos está mostrando cómo él con autoridad dice, para mí el vivir es Cristo porque se los puedo comprobar. Romanos 8, 9 al 11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¡Ay! Está duro, ¿no? Tú puedes decir que vives en Cristo, pero si su Espíritu no mora en ti, pues resulta que no. Y en otro pasaje dice, aunque hagas milagros, aunque hagas profecías, aunque eches fuera demonios, el Señor lo dice en tu nombre, sí, pero nunca fuiste mío. Oye, espérame, ¿y cómo es que estaban obrando dones sin estar Jesús de por medio? No. Sin tener el Espíritu. A ver, ¿por qué estaban manifestando dones sin tener a Cristo? Eso está en la clase de dones. Hay dones que da el Padre de nacimiento, que nacemos con Él, que se magnifican en el Espíritu, estando en Cristo, ya con el Espíritu en nosotros, pero ellos profetizaban sin conocer a Dios. Decían palabras de acuerdo a lo que Dios establece, pero no era una palabra verificable en ellos. Echaban fuera demonios. ¿Por qué hay? No sé si han visto por ahí videos, y no voy a meter mucho de eso ahorita, pero ¿por qué hay videos de gente que se mete que ese es el topping de sus videos, ¿no? Meterse a panteones y a ver brujas y cosas paranormales, casitas, ¿cómo se llama? Trejo, Carlos Trejo, por ejemplo. ¿Él es cristiano? No. ¿Y por qué si ve cosas? Pues, por dones espirituales. Pareciera cristiano porque hace muchas cosas. Buena práctica,
no conoce a Cristo y el Espíritu de Dios no está en él, ¿no? Aquí lo que está diciendo Pablo, si no tiene el Espíritu que confirme que mora en vosotros, para que Cristo esté en nosotros, el primer indicio es que su Espíritu tiene que morar en nosotros. Si no lo tienes, aunque hables muy bonito de Cristo, aunque hagas milagros, aunque hagas sanidades, simplemente dice Dios, apartados de mí, no os conozco. Y dice la palabra que son lanzados a donde es el lloro y crujir de dientes. Dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Aquí, tenemos que morir a la carne. Si no has muerto a la carne, entonces el Espíritu de Dios no mora en ti. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona, ahorita lo vamos a ver, que Cristo mora en nosotros? Y ahorita lo vamos a ver. Pero a ver, ahora mora el mismo Espíritu de Jesús en nosotros. O debería estar morando en nosotros. Debería estar en nosotros. No afuera, no flotando, no sobre nosotros, sino en nosotros. Y cuando dice morando, es viviendo. Cuando tú nos vamos de vacaciones y vas a un cuarto de hotel, ¿estás morando ahí? No, porque no es tu espacio. Estás temporalmente ahí, pero ¿dónde es cuando tú vives en plenitud? En tu casa. Inclusive en tu recámara. Ajá. Cuando alguien dice, ay, se metió a la cocina, es un tema como de privacidad. Oye, aquí en la sala, que es la área pública, las mujeres, nada más no te metas en mi cocina, ¿no? Cuando alguien se mete a la cocina de una ama de casa, el ama de casa dice, espérate, son mis trastes, yo tengo acomodado como a mí me gusta, eso es su área de dominio. Ajá. No te gusta, come con desechables, ¿no? Ajá. Ahí es cuando moras en una casa, cuando te sientes realmente en tu casa. Cuando el Espíritu llega y mora, es porque literalmente tiene las llaves para entrar y salir cuando quiere. Cuando alguien vive en tu casa, a lo mejor no le das llaves. Cuando vengas, me tocas y te abro. Cuando vive en la casa, ten el juego de llaves, entra y sale cuando quieres. Hay ese tipo de confianza. Dice, ya no vivimos conforme a la carne. ¿Cómo es vivir alineados a la carne? Con tus placeres, con tus satisfacciones, poniéndote tú. Lo que dice Pablo, que Dios entregó al hombre a sus deseos, pasiones y mente desordenada. Mente corruptible, ¿no? ¿Quieren pecar? Órale. Literalmente aquí Pablo está diciendo, o somos de Cristo, o no somos de Cristo. O estás, o no estás. Morimos al pecado para vivir en la justicia de Dios. Recordemos que tenemos dos naturalezas, y el diario vivir de un cristiano es morir a nosotros, crucificar nuestro yo en la cruz, llevando nuestra cruz, para que Cristo sea vivificado. De pasar de lo carnal a lo espiritual. Les decía ahorita, ¿cuál sería una muestra de que Cristo vive ahora en nosotros? Vamos a Lucas 4, 18 y 19. Recordemos este pasaje que Jesús entra a una sinagoga y le dicen, vas a leer, ¿no? Y le dan el rollo. No se escogían el rollo, sino tenían un sistema en el cual, en una gaveta, como un librero, tenían los rollos ahí metidos. Entonces decían, hoy toca leer el rollo de la columna 4, fila 3, ¿no? Y se lo dan y resulta que es el pasaje de Isaías y le toca leer a Jesús en el verso 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando Cristo Jesús mora en nosotros, que ya hizo una transformación y su espíritu está en nosotros, estos 6 puntos se tienen que ver en nuestras vidas. Porque si Jesús vino a eso, sería ilógico que Él muera en nosotros, o que creamos que muera en nosotros, y eso es lo primero que no se demuestra. Vamos a ver. Dice, en nosotros se manifiesta lo que Cristo vino a hacer. Dice, el primer pasaje dice, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Está hablando de los pobres económicamente? No, está hablando de los pobres que no están sin Dios, que no tienen nada. A los que están lejos de Dios. A los que estaban sin Dios, viviendo en pecado, literalmente eran pobres en todo. Entonces, lo primero que viene a quitarnos Jesús cuando viene a nosotros es nuestra pobreza. Ahora tenemos a Cristo, a Dios en nosotros. Ese sería el primer indicio. Dice el segundo, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? A todas aquellas personas que han sido defraudadas, engañadas, abusadas, que les han roto el corazón, que están quebrados, que han sufrido alguna pérdida. ¿Cuándo hay una persona que está quebrantada de corazón? ¿Cuándo hemos llegado a estar nosotros quebrantados de corazón? ¿Una infidelidad? ¿Un engaño? Cuando confías en una persona y te tranza, cuando te quedas con alguien y no te cumple, cuando se rompe la lealtad, cuando pierdes una persona amada, que las personas pasan por un duelo, esas son las personas quebrantadas de corazón, que no encuentran gozo, todo es triste, pareciera que van de mal en peor, ¿no? Salen de Guatemala para Guatepeor en circunstancias, y no encuentran un momento en el cual su confort, te encuentran confort en su corazón y digan, tengo paz. Yo no concebiría a un cristiano que siga viviendo con un corazón quebrantado. Si Cristo ya mora en él, y Jesús vino a eso, y el Espíritu se puso sobre de él, tendríamos que nosotros tener un corazón sano. Cuando David pecó, ¿qué fue lo primero? Crea en mi corazón, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva que mi corazón vuelva a estar, que no haya nada que estorbe tu presencia en mí. Dice la tercera parte, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Cautivos del pecado. Sin Cristo vivimos en pecado, literalmente somos esclavos del pecado. Dice Pablo, hay dos naturalezas en mí que se pelean, porque en lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y encuentro que entonces lo que quiero que muera se me manifiesta. Entonces estoy en esta lucha constante. Jesús vino a libertarnos del pecado. En Cristo, un hijo de Dios, un cristiano llamado, un renacido en Cristo, ¿podría tener toda una esclavitud de pecado? Pecamos no porque ya sea nuestra profesión, no porque sea nuestra razón de vivir. Les decía, un doctor se despierta pensando en medicina. Un atleta se despierta pensando en el deporte. Un contador se despierta pensando en números. Un pecador se despierta pensando en pecar. Nosotros ya no nos despertamos con la intención de pecar. De hecho, nuestra intención es no pecar. Ajá. Entonces, no puede haber un cristiano que diga, ya recibí a Cristo en mi corazón y siga viviendo igual. Entonces, es ahí lo que en algún momento cantamos. Hay el error de hacer pensar que a la gente, que con el simple hecho de confesarlo, ya es cristiano. No. El real cambio viene cuando Cristo viene a hacer un cambio en tu vida y se refleja. Dice, y dar vista a los ciegos. ¿Cuáles ciegos? ¿Ciegos físicos? Ciegos espirituales. El entendimiento entenebrecido, el entendimiento cerrado, el entendimiento necio, a eso vino Dios y Jesús. No puede haber una persona que sea cristiana
y siga con, no, es que con su terquedad, no, es que las cosas son así. Sí, soy cristiano, pero las cosas las hago a mi manera. No es así. Es más, el pastor está equivocado. El maestro está equivocado. Ellos no saben, yo sí sé. Ese es el pensamiento que Cristo viene a cambiar en nosotros. El siguiente, dar libertad a los oprimidos. ¿Cuáles oprimidos? A los que están sometidos, que viven en bullying, que traen una carga. Dice Jesús, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Cuál será una opresión? A ver, Santi, ¿cuál será una opresión que puede tener una persona? No, o sea, no es pecado, no es esclavitud, es una opresión. A ver, ayúdenle a su hijo. Una culpa. Sí, Es que si yo hubiera hecho esto diferente. sí, justamente esa parte, ajá, el guardarte algo. Ajá, por mi culpa. Sí, Esto pasó por mi culpa. Si yo lo hubiera hecho, si yo lo hubiera dicho, si yo no tomaba toda esa sesión, me vio la cara y yo de menso, dejándome verla. O sea, esas cargas que no son pecado, es la culpa que nos carcome. Es cuando nos hacen bullying. ¿Por qué? ¿Por qué a una persona le hacen bullying? Porque es la más inocente, la más, la más débil, exactamente. Mira, tú dirás, y no se defiende. Y te aguanta y más, ¿no? Le vas a hacer. Es un débil, pero por dentro, ¿qué carga lleva ese débil al que le hacen bullying? Temores, miedos, siempre ha sido una persona que la han menospreciado, que tiene inseguridades, que tú no vas a poder. Y cuando eso no vas a poder, entonces llega el otro y, pues, y es ahí donde Pablo dice, en mis debilidades, en mis inseguridades, cuando Cristo se hace fuerte en mí. Y dice el último punto, el año a pregonar, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es ese tiempo agradable? El año agradable. Es un periodo de gracia, redención y liberación de Dios. Es en el que estamos ahorita, en el cual cuando tú le compartes a una persona, le estás dando esperanza. Cristo le viene a dar esperanza. Hoy que creemos en una vida eterna, ¿por qué? ¿Ya la vimos? ¿No? Pero porque Jesús lo dijo, le creemos. Dice la palabra, bienaventurados los que no han visto y han oído. Hebreos, ¿qué dice? Que Abraham salió como viendo al invisible. Y él confió, te voy a llevar a otro lugar. Pues, ¿para dónde vamos tú? Camínale. Señor, ¿para dónde vamos? Dijera el burro. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya merito? ¿Ya merito? No, no. Abraham no iba así. Y Jesús le dijo, camina. Y dijo, pues camino, agarra aquí a la derecha. Dijera Google Maps, en 200 metros, de vuelta a la derecha, ¿no? Continuará derecho por 2 kilómetros. Así va Abraham. Manejamos, los que manejan con Google indicando, manejan confiando en la aplicación, tal cual. ¿No? Así en Cristo ahora vivimos con una confianza de algo que no hemos visto, pero que lo hemos recibido. Dice, vamos a ver otro poquito de esas diferencias que debería haber cuando ya estamos en Cristo, no. Cuando Cristo vive en nosotros, hay cambios visibles. Por ejemplo, vamos a Mateo 5, del 1 al 12. El famoso sermón de las bienaventuranzas. Dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así se va con la descripción de ciertas características en personas que en algún momento comentaba. Esas características de personas es como ahora debemos vivir en Cristo. Y que en el mundo es visto malo. Por ejemplo, ¿qué es un pobre en espíritu? Alguien que no se prepara, alguien que no está conociendo de Dios.
alguien necesitado de Dios. Dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. Si tú estabas necesitado de Dios, no es una teoría, ¿no? Es un hecho real. Toda la gente en algún momento de su vida voltea y dice, debe haber algo más, necesito algo más de esta vida. Debe haber algo superior en la cual yo pueda refugiarme, ¿no? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. O sea, si tú eres pobre en espíritu y conoces a Cristo, la esperanza de Dios se te manifiesta. Cuando andas buscando a Dios, lo conoces. Bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Los que sufren, los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Si tú venías sufriendo, al recibir a Cristo, debe haber un cambio literal, es bienaventurado porque recibes consuelo. Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? No mensos, mansos. Los tranquilos, los humildes, los que son sencillos, los que no buscan opulencia. Ajá. Si tú le dices a una persona, cómprate un carro. Hay personas que dicen, yo entre ellos, por ejemplo, yo no soy de comprarme cosas de marca, no soy amante de ello. Yo voy, necesito un pantalón de mezclilla. Si puedo comprarme de marca, me compro de marca. Pero si no, si me compro uno que no es de marca, pero es de mezclilla, para mí es... Hay gente que si no tiene un carro, un auto, no ha tenido éxito en la vida. O hay gente que si no toma café de Starbucks, no es su estándar, ¿no? Dice, son los humildes, porque los humildes, ¿qué dice? Los mansos, porque son los que no buscan las posesiones, son los que reciben la heredad, las promesas. Dice, miren, todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los que tratan de vivir correctamente. ¿Cómo hay gente que no conoce a Cristo y que por tratar de ser rectos, la gente los ve mal? Oye, dan la mordida. No, es que yo voy a estar... El que no tranza no. Ajá. Oye, pero tránzale. Ay, qué tonto eres, ¿no? En el mejor de los términos, les dicen. Ay, qué tonto eres. Lo puedes tener fácil y no lo haces. Pues ellos van a recibir justicia, van a ser saciados. Esto es, van a ver cómo haciendo las cosas correctamente, las reciben. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Quiénes son los misericordiosos? Los que son compasivos y empáticos. Hoy ser compasivo y empático está mal visto. Sí. Tú haz lo que tengas que hacer, que no te importe la otra persona. Oye, pero es que, o sea, yo no voy a agárrate ese terrenito, pero es terreno del vecino. No, pero tú pon tu barda ahí, agénsetelos. Total. No. Los que nos manifestamos como misericordiosos, Dios nos muestra, somos más propensos a ver la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Porfa. Bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que buscan la paz, valga la redundancia, ¿no? Pero son los que buscan aplicar la paz. No son los pasivos. No son los... Ahí, yo creo que ahí le... ¿Quiénes son los pacificadores? Los pacificadores no son lo mismo que pasivos. La gente que dice, ay, no dije nada para evitar problemas, no es un pacificador, es un pasivo. El pacificador es el que dice, oye, ven Santi, tú y yo tenemos un problema, lo tenemos que resolver. Y no nos vamos a levantar de la mesa hasta que lleguemos a un acuerdo. Es el conciliador, oye, Oso, si tienes bronca con Denise, a ver, vengan los dos. Y se pone de mediador, oye, Oso, pues no, bájale 2 rayitas, ¿en qué puede ceder? Oye, Denise, pues mira, ya está cediendo, corresponde, ¿no? Ese es el pacificador. Y dice que el pacificador que recibe, porque ellos serán llamados, fíjate, hijos de Dios. El que busca la paz está dando testimonio de Dios en él. Y son los que dicen, oye, ese cuate tiene algo diferente. Después dice, los que padecen persecución por causa de la justicia.
¿Quiénes son los que padecen persecución? Los que somos señalados y juzgados por hacer las cosas correctamente, Diferente. por hacer las cosas diferente. Oye, es que siempre se ha hecho aquí así. No, pero pues no porque se haga así está correcto. Lo correcto es hacerlo así. Ah, no, pero, o sea, ya te crees mucho porque lo vas a hacer diferente. O sea, ¿en qué mundo vivimos que hacer lo correcto está mal visto? Y Jesús termina ahí diciendo, bienaventurados son cuando por mi causa, o sea, si vivan ustedes, van a ser vituperados y los van a perseguir. Pablo era perseguido, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, va a haber personas que se van a levantar con la intención expresa de yo te voy a tronar. De mí va que tú no consigas ese puesto. De mí va que no consigas tal cosa. Me muero antes de que tú consigas o hagas o realices. Los vituperados y perseguidos son los que son encarnecidos y que se les busca poner toda clase de males. Mira, a ti te la perdono, Carlos, pero a Denise me la va a pagar, ¿no? Denise no va a salir de aquí sin llevarse lo que le corresponde y yo me encargo de eso, ¿no? Y dice Jesús, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, la recompensa final, es más grande. Todos los pasajes del Apocalipsis que dice, al que venciere, recibirá. Gózate que sufres, porque dice, ¿qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si van a hacer toda clase de mal, si me van a matar, me están haciendo un favor. Porque no me puedo suicidar, ¿no? Si me suicido es pecado, ¿no? Entonces, qué bueno que me matan y me hacen el favor. Terminemos con esto. Tengamos la mente de Cristo. Dice 1 Corintios 2, 14 al 15. Ahorita acabamos de ver cómo si Cristo realmente está en nosotros, hay cosas palpables que Jesús vino a hacer y que si no se manifiestan en nuestras vidas, entonces no estamos dejando que Cristo realmente sea en nosotros. Y literalmente, entonces el Espíritu de Cristo no está en nosotros. Y entonces no somos de Cristo. Jesús, María y José. Sí, así, tal cual Jesús, María y José. O eres o no eres. Dice 1 Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y eso de percibir es no recibe en su espíritu, no lo llega a comprender en su mente, no llega a cuadrar, no acepta, lo niega. Yo a veces pienso que mucho cuando las cosas son desconocidas, las rechazamos, no porque no sea, sino por desconocimiento nuestro, por nuestra incapacidad de entender. Llegamos a tener envidia de otros, a señalar a otros, no porque estén mal, sino porque nos llevan ventaja y nuestro ego no nos permite aceptar que alguien más pueda saber más que nosotros. Qué pensamiento tan tonto, pero dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no del mundo espiritual, no de lo celestial, sino las cosas que son del Espíritu de Dios. Hace rato lo leíamos y no lo toqué. Dice, aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién fue? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo levantó? Si nos vamos a una clase que vimos de Cristología, hablamos dice la palabra que Dios creó todas las cosas. Y dijo Dios dijo, pero Juan dice que todas las cosas fueron hechas por Jesús, por él, para él. Jesús hizo la creación. Entonces el Padre dijo, Jesús hizo, y el Espíritu Santo, dice, es el que sopló vida. Cuando Jesús, ¿por qué resucitó Jesús? Dice que el Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? En el cuerpo volvió a soplar vida a un cuerpo glorificado. Que dice inclusive Pablo, lo acabamos de leer, que ahora somos glorificados con él.
nuestro cuerpo carnal viene a ser un cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo glorificado, en un momento lo platicaba también con mi hijo. Sí saben, ¿cuánto ocupamos de nuestra mente, capacidad mental? Llegamos a ocupar en promedio unas personas ya destacadas, manejamos entre un 8-10%. Personas destacadas con coeficiente IQ 15, 16. Einstein, esos tipos, Hopkins, llegaban 18, 20 y ya tendían a la locura. Con un 20% ya tendían a bla, 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 ¿no? Salvador Dalí era muy bueno dibujando, pero tenía un coeficiente tan alto que ya deliraba, ¿no? Dios ya nos dio un cuerpo pensando en la eternidad. Hoy ocupamos un 20% y es locura. Pero cuando nuestro cuerpo sea glorificado, dice que vamos a entender completamente las cosas. Hoy entender la plenitud de Dios, el amor de Dios, entender la eternidad de Dios, nos cuesta trabajo. Entender la misericordia de Dios nos es complicado. Señor, pero es que hizo. Pues yo quiero dar misericordia. Señor, pero ¿por qué le quiero dar misericordia si hizo? O nosotros, Señor, ¿por qué me perdonas si soy pecador? Porque quiero. Señor, pero hice, porque me nace. Señor, pero hice cosas malas, dice Pablo. Fui el peor. Pues porque quiero. Literalmente porque se me antoja darte misericordia. Nuestra mente no alcanza a entenderlo. Nuestra mente es, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo van a dejar libre si robó? Pero confesó la verdad. Sí, pero robó, mató a una persona, ¿por qué va a ser libre? Pues así es Dios, ¿no? Dice, en cambio, el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado por nadie. O sea, cuando somos espirituales entendemos las cosas espirituales. Y aún en nuestra parte espiritual no alcanzamos a entender el amor de Dios, pero sí lo alcanzamos a recibir y nos es suficiente ahora. No lo entiendo, pero sí lo recibo. Entonces, ya con recibirlo, por eso dice, pásate en mi gracia. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Literalmente, si su espíritu mora en nosotros, tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo pensaba Cristo? Ya no pensamos como el mundo nos dijo que pensáramos. Cuando llegamos a Cristo, realmente Cristo mora en nosotros, empezamos a ver las cosas completamente diferentes. Esto no era así. Platicaba con alguien y decía, mira, cuando viene una persona muy acostumbrada a pecar, por ejemplo, alguien que vive de la tranza, que vive del soborno y vive de la corrupción, aceptar a Cristo es un golpe existencial. Porque dice, ahora tengo que trabajar entonces. Cuando todo lo obtenía gratis, ahora tengo que trabajar honradamente. No sé trabajar honradamente. Oye, es que ahora vas a ganar un sueldo. Pero antes yo ganaba lo que quería. O transeaba sí, pero ahora tienes que trabajar. A esas personas, el cambio de chip les puede costar trabajo, pero cuando es real, no tienen problema en hacerlo. Esa es la mente de Cristo. Fíjense, la mente de Cristo nos debe entender a romper la religiosidad. Y ayer lo platicamos, muchas cosas que hacemos en la iglesia, lo hacemos por religiosidad. Y hay algo, no me acuerdo si lo escuché, le dice, tú que defiendes la religiosidad, vas a recibir una patada de la religiosidad. Ajá. Tú que tanto vives acá, mirando la paja del otro en el ojo ajeno y tienes una viga de religiosidad, ¿por qué te vistes así? Si te vistes así no reflejas a Cristo. Ajá. Es que no puedes ver la tele, menos ver esas películas. Ahorita la mañana estaba reflexionando en esto. He sabido, a mí me gustan las series, me gustan las películas, pero un tiempo para acá me he dado cuenta de algo. No me llama la atención ver cosas que no me edifican. Ahí tengo las películas de Crepúsculo, por ejemplo. Y yo no me dije, ¿para qué las tengo? Si ya no se me antoja verlas, ¿no? Estoy viendo una serie coreana, se llama Pasillo de Hospital, y sacan algunos casos médicos de las circunstancias de la gente cuando la vida de sus hijos está en riesgo, sus propias vidas.
Y en algunos casos me descubrí con mis ojos mojaditos, ¿no? En la emotividad. Y dije, ¿y a qué vengo esto? Cristo morando en mí me hace más sensible a la circunstancia humana. Estando en Cristo, hay gente que es inflexible, inhumana. Tú puedes estar cachillando y él, ay, ¿por qué chillas, no? Qué ridículo, o qué ridícula. Ay, eso te hace llorar, no inventes, ¿no? Nuestra religiosidad viene a ser quebrantada en Cristo Jesús. Cuando Cristo mora en nosotros, de hecho, Él vino a romper paradigmas. Les dijeron que era así y saben que no era así, no es así. Ahora yo los digo que a ustedes le dijeron que no cometerás adulterio, pero yo os digo que si volteas a ver a una mujer y la codicias, ya adulteraste. Vino a romper paradigmas, vino a romper la religiosidad. Un verdadero cristiano vive sin religiosidad. Ahí creo que ya me extendí, ¿verdad? Bueno, ya por terminar. Dice, tengo una amiga, ay, espero que no la vea, pero bueno, ni modo. Y es una persona que ama a Dios, pero a ver, diario, o cuando me saluda, me dice, hola Arturo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, espero que el Señor bendiga hoy todo lo que hagas y que el Señor te prospere, Dios contigo. Y si nos mensajeamos al mediodía, me vuelve a decir lo mismo. Y si pasan 2 horas y hola Arturo, que el Señor esté contigo, a mí me incomoda. Porque me pregunto, ¿lo hace porque le nace o lo hace ya en automático? ¿No? No porque traigas a Jesús en la boca, estás con Jesús en ti. Entonces llega un momento que así y luego me dice, hermanito, oye, ¿sabes qué? No me digas hermanito. Es más, no cuadra conmigo porque yo soy alto. O sea, por eso son esas pequeñas frases religiosas que a veces pierden contexto. Por ejemplo, en nuestras oraciones. Si ustedes platican con Santi o Santi con ustedes, tú le dices, cada que le dices, oye, hijo, ve por las tortillas, hijo, siéntate bien, hijo, y tú le dices a tus papás, oye, papá, ¿me das para diezmar? ¿Por qué, hijo? Oye, papá, no hacemos eso. Yo a cada ratito no te estoy diciendo Carlos, no le estoy diciendo Carlos a Carlos, si platico con él, sino hay una conversación que fluye. La religiosidad te dice que en todo momento tenemos que decir Señor, Padre Jesús. Nuestras oraciones vienen a hacerse, hagan una reflexión. ¿Oramos religiosamente o oramos conscientemente? Si estamos en comunión con el Padre a diario, ¿por qué tendríamos que estar repitiendo cada ratito Padre y Padre y Padre y Padre? Si en su relación con ustedes no se dicen esposo o esposa. Oye, esposo, sí, dígame, mi estimada esposa, esposita, ¿no? Amado esposo, le quiero decir, señor de la casa, no haces eso. O tú, padre de mis hijos, no hablamos así. Vamos a ver cómo es el pensamiento que tenemos ahí, con eso cerramos. Filipenses 4, 8 y 9. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nuestra nueva forma de pensar en Cristo es esta. Abra verdaderamente. Tu pensamiento es verdadero. ¿Qué es lo contrario de verdadero? A veces para entender algo es más fácil entendiendo lo contrario. Tú no hablas, o ya no debemos hablar falsa, adulteradamente, mentirosamente, erróneamente o inexactamente. Hoy hablamos verdaderamente, que es cierto, verídico, sincero, real, efectivo. Si tenemos la mente de Cristo, esa debe ser nuestra forma de hablar. Ya no mentir, ya no hablar con engaño, a ver qué saco. Le voy a decir media mentira para sacar media verdad. No. Dice todo lo honesto. Lo contrario de honesto es deshonesto. ¿Cómo hablamos hoy deshonestamente?
Hablamos claramente, hablamos íntegramente, honradamente, irreprochablemente, decente y decorosamente. Un albur es honesto o deshonesto. Deshonesto. Y a veces caemos todavía, y yo me incluyo, en ese juego de palabras, con doble intención. A lo mejor no malas, pero sabemos la doble intención. Justo. Debemos hablar, la mente de Cristo habla justamente. Hablamos injustamente, hablamos parcialmente o inmoralmente, o hablamos imparcialmente, neutralmente, recta, exacta, precisa y cabalmente. Esa debería ser nuestra forma de hablar en justicia. Dice todo, pensar en todo lo puro. Lo contrario sería impuro. ¿Qué es lo puro? Lo sencillo, lo natural, lo limpio y purificado. Fíjense, lo purificado. Le cantamos, Señor, purifícame, y nuestra forma de hablar es impura, ¿no? Nos referimos a la persona, a veces muy, muy suciamente, ¿no? Dice, pensar en todo lo amable. ¿Qué es lo contrario de amable? Grosero, rudo, antipático, desagradable. ¿Somos así a veces? Debemos hablar benévolamente, cordial, encantadoramente, afectuosamente. Ajá. Fíjate, a lo mejor una forma, Oscar, en lugar de decirte Santi, si yo te digo, ¡ay, santote! No es correcto. Inclusive se escucha medio grotesco, ¿no? Y a lo mejor la intención no es hablarte honradamente, sino a lo mejor le estoy diciendo, ¡ay, este niñote, el santote! Hasta el tono cambia, ¿no? Eso es incorrecto. Todo lo de buen nombre. Hay cosas innombrables, lo contrario sería que no merecen mención. A veces, ay, no digas el nombre de innombrable, ni amerita mencionarlo, ¿no? No digas el nombre de ya sabes quién, ¿no? El desgraciado. No, la mente de Cristo hablaría de algo que merece nombrarse, de buena reputación, de buena opinión, de que merece reconocimiento. Si hay alguna virtud, ¿qué es virtud? ¿O qué es? No hay. Lo contrario de virtud sería lo vil, lo ineficiente, que es incapaz, lo viciado, lo malvado. La virtud habla de eficacia, potencia, capacidad, poder, fuerza, energía, moralidad, virtuosidad, excelencia y ética. ¿Hablamos así? Si tenemos la mente de Cristo, así debemos hablar. Todo lo bueno, reconociendo lo bueno en los demás y no en desacreditación. Y por último, dice, todo lo digno, en esto pensad, ¿qué es digno? ¿O qué es lo que entra lo indigno? Lo no merecedor. Debemos hablar merecidamente, meritoriamente, noble, apropiada, conveniente, proporcionalmente. Si tenemos la mente de Cristo, así debemos de pensar. En todo lo justo, todo lo bueno, siempre buscando bien a los demás, siempre buscando lo bueno de las cosas, siempre buscando dar honra, siempre buscando acreditar y no desacreditar, siempre en lugar de juzgar, enalteciendo a las personas de forma amable. Una persona, fíjate, si tú eres ¿cómo se llaman las personas que que te reciben en un restaurante? Hostel. Los hosters. ¿Cómo debe ser un hoster? Amable. Amable, ¿no? Y a veces lo que menos son amables. Esa es un área de servicio y lo que menos tienes esa disposición de ayudar a las personas. Y hasta eres Oscar de hablar, ¿no? Tengo clientes que han tenido que ir al IMSS. Dice, señor, vengo a hacer mi tema de pensión. ¿Ya trae todo? No, pues no sé qué es todo. Mire, vaya allá y ahí está el listado pegado. Chéquelo y viene. Y ahí vas, no, pues ya traigo todo. Y pasas con él. Ay, señora, no ha llenado los formatos. Es que no me dijeron qué formatos. Pues porque no pregunta. O sea, qué forma de hablar, ¿no? Si tenemos la mente de Cristo, vamos a hablar como Jesús hablaría, porque su Espíritu ya mora en nosotros. Si nuestra vida no refleja a Cristo,
Haz un acto de conciencia y medita. Si realmente has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, si ha habido un cambio, si en las cosas malas te quejas o agradeces. Si agradeces, vas en buen camino porque entiendes que todas las cosas ayudan para bien. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Bendito Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias Dios porque tú nos llamas a ser diferentes, Señor, porque ahora moras en nosotros, Señor. Perdónanos cuando no hemos demostrado que tú vives en nosotros, que tú ahora reinas en nuestro corazón, que somos a veces necios, insensibles, somos duros, oscos, tercos, nos quejamos, rezongamos, renegamos, maldecimos, Señor. Perdónanos cuando hemos sido así, porque no hemos demostrado a Jesús, Señor, tu Hijo en nosotros. Padre, perdona cuando inclusive, Señor, no nos hemos dado cuenta, a lo mejor ni siquiera hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, Señor. Llévanos a una nueva medida, a una nueva estatura, Señor, a un nuevo pensamiento que es Cristo en nosotros. Señor, como decía David, no apartes tu espíritu de nosotros, sino lo primero es que tu espíritu mora en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade y en la cual tú seas glorificado y nosotros menguemos. Que te vean a ti, Señor Jesús, y no a Arturo, que no vean a Carlos, que no vean a Denise, que no vean a Santi, Señor, que no vean a Luca, sino vean a Cristo, Señor, que olamos a ti, Señor, que seamos una imagen tuya, Señor Jesús. Ayúdanos día tras día a morir a nosotros para que tú te exaltes, te manifiestes y que todo lo que hagamos, pensamos y vivamos, Señor, sea en ti. Ayúdanos, Señor, a hacer un testimonio y alcanzar más almas para ti, como esa pasión que tenía Pablo, Señor, porque más gente te reconozca, y el primer ejemplo era Pablo, porque tú te veías en Pablo, Dios. Ayúdanos, Señor, y perdónanos cuando hemos sido necios, Señor, y apartados de ti. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo día a día nos siga guiando a toda verdad, día a día nos siga haciendo crecer en ti, y que día a día, Señor, podamos conocer más las profundidades de tu gracia, más las profundidades de tu carácter, de tu amor, de tu misericordia en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias por todo eso en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Exacto.